implementación. O sea, esta es la herramienta que yo voy a utilizando, estos son mis factores, estos son mis niveles, creo mi hoja de trabajo en el software, registro mi variable de respuesta y la analizo. Hago el ajuste y defino cuáles son los factores que fueron significativos y cuáles fueron las interacciones significativas. Y de todo vamos a conversar al final. No, tranquila. Sobre la actividad número 1 no hay dudas, ¿verdad? Porque ya la entregaron. Sobre la actividad número 2, los que están pendientes, por favor, tienen hasta este domingo. ¿Cuándo el domingo? 29. Hasta este domingo, por eso. La actividad 3, que es la que vamos a hacer hoy, o vamos a iniciar hoy porque nunca la terminamos aquí, también va a estar para el domingo. Así que nos ponemos al día con eso. Como no hicimos actividad la semana pasada, se le dije que tenemos back to back y nos va a faltar la actividad. Que la vamos a hacer el próximo miércoles, ¿ok? ¿Cuándo vamos a terminar el viene? A 2. A 2. Ya, Es un 2 mi planeta, es un 0 y un 2. Chévere. Ya por último, tienen la calificación del parcial 1 y esto es opcional. O toman un parcial 2 de 15 puntos o se van bien kamikaze y cogen un examen final Ay Dios. de 30 puntos. Ay, Chicos, Dios. ese día lo vamos a hablar más adelante. Si anulan su parcial 1 y cuando ustedes lleguen aquí me dicen, deme el examen final y yo les paso el examen final, olvídense de esa nota. Si sacan menos, sacaron menos. Yo no voy a coger la parte aquí del segundo parcial y sacarle una proporción de 15 para después sumárselo con él. Entonces sean para mí es muy importante en la vida de, hasta en su vida general, que ustedes sean honestos consigo mismos, se logra, 100% se logra, porque para el examen que nosotros vamos a ver, eso es lo que va para el segundo parcial. ¿Y qué salió en el primer parcial? T de una muestra, ahí dice muestra, ¿ok? Sí. Y T de 2 muestras. Eso fue lo único que salió en el parcial. Son 5 técnicas. Con la misma base, porque todita yo hay un valor de P y todito yo analizo el intervalo de la misma forma y estas 3 todas utilizan ANOVA. O sea, que si yo cojo el de 30, va a salir lo mismo que salía en el primero, Te pero. va a salir una parte con esto y te va a salir una parte con esto, ejercicio de ambas cosas. Ok. Y vas a tener más tiempo para el examen, por supuesto. Ok. Entonces, que ustedes se sienten y piensen, si ustedes de aquí a allá pueden llenar ese gap de lo que les faltaba, porque no se lo pinta nadie, se lo van a entregar en el curso. Entonces la pregunta es, de aquí a allá yo puedo terminar de dominar esto y llenar el vacío que tenía con respecto a esto. Y es una pregunta muy personal. ¿Estamos bien hasta ahora? Lo que yo entendí, eliminar la luz. Eso no te explica. ¿Eh? Eso no te explica. Pero si tú estás interesado en sacar 15 de 15, ok, tú sacas una nota en el parcial 1. Si no te gustó tu nota del parcial 1, el día del examen final del segundo parcial, tú no me vas a decir, yo no quiero el parcial, yo quiero un final, profe. Y yo te voy a poner todos los temas del primero y el segundo parcial en un mismo examen, de 30 puntos. Y te voy a anular la nota del primer parcial. La boca, como que nunca pasa. Está cabrón, en verdad. Ok, ¿qué más? ¿Estamos bien ahí? Chévere, entonces vamos a conversar sobre esto, sobre los experimentos fraccionados. No sé si recuerdan lo que conversamos la semana pasada. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Puedo borrar la planificación? Está grabado. Esto fue más para mí que para ustedes. Espera, otro. Fotito. Fotito. Ya está. Voy a quitar esto de aquí porque ya no conocemos. Entonces, ¿qué fue lo que hablamos la semana pasada? 2 a la K, excelente. ¿Qué es eso? Eso es cuando. O sea. Eran varios factores. Cada Sí. factor, ¿no era? Cada factor. Era nivel. Y eran los niveles. Excelente. La base son los niveles y la K son los factores. Entonces era como una tabla de verdad que se veía así. Voy para allá. Entonces, esto simplemente es un diseño. Un diseño para experimentar, donde yo puedo utilizar los factores que yo quiera, K factores,
pero todos los factores van a estar limitados a solo 2 niveles. En el de factoriales mixtos, es mixto porque yo puedo tener un factor con 3 niveles, uno con 4, uno con 2. En este no. En este todos los factores tienen solo 2 niveles. ¿Cuál es la ganancia que yo tengo con esa herramienta? ¿Qué pasaba si yo tenía 3 factores? Uno con 2 niveles, uno con 3 niveles y uno con 4 niveles. ¿Cuántas corridas yo tenía que hacer? 2 por 3 por 4. En el caso del 2 a la K, esos mismos 3 factores, yo eliminaría el nivel intermedio de aquí, eliminaría 2 niveles de aquí. Así que yo tendría 2, 2 y 2. ¿Cuántas corridas tengo que hacer? 8. Entonces, ¿cuál es la ganancia que yo tengo para el 2 a la K frente a los factores mixtos? Lo tengo que escribir los números. Menos corridas. Menos corridas. Menos corridas. Y naturalmente, cada una de esas corridas, ustedes que lo están experimentando, toma tiempo, toma recursos. Y eso es lo más valioso que hay en experimentación, es poder hacer pocas corridas. Es el plus, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja? Menos sentido. Que ¿En qué sentido? se tiene un menor valor de peso, o sea, No, tiene menor de error, margen de error. O sea, Eso tú estás hablando de los grados de libertad. exacto. Tiene Pero menos- No tiene menos grado de libertad, si tiene menos nivel. Si tiene menos corridas, es más difícil, sí, tú necesitas, es más importante replicar. Pero digamos que tú replicaste, y aún así, ¿cuál es la limitación que tú tienes? Que ese diseño asume que el comportamiento de la variable respuesta con el cambio en el factor es lineal. ¿Qué? Ok. ¿Tú puedes repetir eso? Claro que sí. En español. Si yo tengo el factor Por favor. temperatura y yo voy variando la temperatura de un nivel bajo a un nivel alto, digamos que yo la voy subiendo a la temperatura de 50 a 100, y yo tengo una variable respuesta que yo estoy midiendo, si yo utilizo el 2 a la K, el modelo que ella me va a generar es una ecuación lineal. Voy para allá. Con pendiente positiva o con pendiente negativa. O sea, puede estar cayendo o puede estar subiendo. Pero el punto es que el comportamiento va a ser lineal conforme yo voy modificando el factor. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué es una desventaja de la linealidad? Porque no todos los procesos son lineales. Nosotros hemos visto que hay procesos que se comportan así, hay procesos que son totalmente cúbicos, hay de todos los tipos de procesos, no todas las cosas se comportan de manera lineal. Piensen, por ejemplo, en el crecimiento poblacional. Las poblaciones no crecen de manera lineal. Entonces, para yo cuidarme o para yo validar si realmente el 2 a la K genera un buen ajuste para el comportamiento de mi proceso, yo voy a validar esa linealidad. Y lo voy a hacer como un punto central. ¿Recuerdan los puntos centrales? Tu cara está como que, what the fuck, ¿de qué ella está hablando? Sí, sí, tenemos realmente. Ah, ¿te suena por lo menos? Cool. Sí, pero nada más en la gráfica, ¿no? Está bien. Eso era una cosa, un tercer nivel que está entre el primero y el segundo. Excelente, yo agrego un nivel intermedio. ¿Y qué es lo que va a hacer el análisis? Él va a tratar de validar si el comportamiento que él está modelando para ese factor realmente cumple con el valor experimental. En otras palabras, si yo estoy subiendo esto de 50 a 100 grados, cuando yo lo ponga a 75, me tiene que dar ese valor. Porque si la ecuación funciona, entonces para yo predecir cualquier comportamiento entre eso y eso, tiene que pasar por ahí. Si yo voy de ese punto a ese punto, tengo que pasar por ahí. ¿Y qué yo hago? Cuando yo recolecto ese valor, el software analiza el valor experimental versus el valor teórico. Y si esa diferencia es importante, entonces lo que me indica es que el ajuste lineal no es apropiado para ese factor o para ese término. Y me dice, mira, mejor considera otro tipo de figura, es una curva, ¿oyeron? Para modelar ese proceso. Lo hacíamos, imagínense que dio por aquí el valor. Entonces la figura definitivamente no es una recta. Entonces, resumiendo, el 2 a la K es chulísimo, limitó los niveles y me olvidó todos los niveles centrales, cojo los de los extremos, el más alto y el más bajo. Pero en ese proceso tengo que asumir que el comportamiento va a ser lineal. Porque la ecuación que me va a generar ese proceso va a ser una ecuación lineal. Tipo, con todos sus términos. Pero fíjense que ahí no hay nada elevado a ningún exponente. Entonces, como yo sé que
esa limitación agrego puntos centrales, y eso es lo que vamos a hacer hoy en la actividad número 3. Y lo vamos a hacer o con 3 factores. Creo que. Y 2 réplicas. O lo voy a hacer con 4 factores, ustedes deciden. Y de way son 16 corridas. Chévere. Y con el mismo experimento de la actividad 1 y 2. Pueden reciclar los experimentos de la actividad 1 y 2. Naturalmente, deberían ya estar limpiando factores, no sigan arrastrando factores que no son significativos. Si ya sabemos que eso no funciona en cambio inmenso, se pueden quedar con los factores que son significativos y modificar los niveles. ¿Qué más? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si nos acordamos del 2 a la K, vamos a hablar del fraccionado. Porque yo les había dicho que esta técnica del 2 a la K funciona especialmente. Yo puedo tener un 2 a la 1. No. Todos recordamos que no puedo tener un 2 a la 1. Porque un 2 a la 1 tiene ¿cuántas corridas? Una. 2 corridas. Y eso me confiere cuántos grados de libertad. Un solo grado de libertad. ¿Y yo puedo calcular algo con un grado de libertad? No, porque se lo tengo que dejar el error. Entonces, ¿cómo voy a calcular ninguno de los efectos? El 2 a la 2 es el primer experimento que yo puedo utilizar del 2 a la K. Y para eso necesito 4 corridas que me va a dar 3 grados de libertad. Y en el 2 a la 3 son 8 corridas con 7 grados de libertad y así sucesivamente. Estos son los grados de libertad. Ahora, cuando yo llego al 2 a la 5, ustedes se van a dar cuenta de que a partir de aquí, y se los voy a comprobar ahora, es más útil utilizar un fraccionado. ¿Y qué es lo que hace el fraccionado? Necesito. Vamos a tomar el 2 a la 3. En el 2 a la 3, la representación geométrica, recuerdan que era un cubo. Y cada uno de los vértices constituye una de las combinaciones. ¿Recuerdan eso? ¿Y recuerdan el orden de Yates? Cool. Todo eso es de la visualización geométrica, tenemos que manejarlo. Tenemos que manejar la tabla de signos y tenemos que manejar el orden de Yates. De todas formas lo vamos a repasar ahora. Pero todo eso es parte del contenido del segundo parcial, del 2 a la K. Como en un 2 a la 3 yo necesito 8 combinaciones, el fraccionado me va a permitir ejecutar solo una fracción. El nombre lo indica, él lo va a partir, él lo va a fraccionar. Y en vez de yo tener que hacer 8 corridas, me va a decir de manera estratégica, me va a indicar 4 corridas, la estoy señalando arbitrariamente, no son hasta 4 necesariamente, 4 corridas. Y solo con 4 corridas yo voy a poder hacer el mismo experimento. O sea que en vez de tener que hacer 8 combinaciones, nada más tengo que hacer 4. Suena bien, ¿verdad? Entonces, como yo solo tengo que hacer 4 combinaciones, la notación para yo nombrar un experimento fraccionado es 2K menos P. Donde P es el grado de fraccionamiento. Por ejemplo, en un 2 a la 3, si yo le hago un primer fraccionamiento, lo que obtengo es un 2 a la 2, ¿verdad? Primero 1 son 2. Y un 2 a la 2, ¿cuántas corridas son? 4. De ahí viene que cuando yo fracciono un 2 a la 3, en su fracción media, solo tengo que hacer 4 corridas. Pregunto, ¿puedo fraccionar un 2 a la 2? No, por lo mismo que habíamos conversado. Si fracciono un 2 a la 2, lo que obtengo es un 2 a la 1 y vamos a tener el mismo problema de la grado de libertad. Por eso los fraccionados inician en el 2 a la 3. Chévere. Vamos a ver el 2 a la 4. ¿Puedo partir en la mitad de 2 a la 4? Sí. ¿Cuántas corridas entonces yo tendría que hacer en un fraccionamiento de mitad de 2 a la 4? 8. Como originalmente tenía 16, el fraccionamiento manda 8. ¿Lo puedo partir en la mitad de nuevo? Sí. En teoría sí, pero o sea que ese no se puede. ¿Oyeron? Y vamos a hablar de por qué no se puede. Ese no se puede. Pero es el único que rompe la regla. Porque en el 2 a la 5, yo lo puedo fraccionar a la mitad. Sí. ¿Cuántas corridas tengo que hacer en 1 a la 5? 16. Como era 32 y lo parto a la mitad, 16. ¿Y lo puedo seguir fraccionando? Sí. 8 corridas. Y lo puedo seguir fraccionando. Entonces,
estas técnicas es cada vez hacer menos corrida. Por lo que vimos, cuesta recursos, o sea, consume recursos una corrida. ¿Cuál es la desventaja? Eso mismo le voy a preguntar bien. ¿Tú tienes otra consulta? No, era cosa. ¿Cómo yo sé qué valor de K me exacto? ¿Qué valor de K? Me exacto, pues, o sea. La cantidad de factores que tú tienes en el experimento. No, el valor digo no de K, de P, de fraccionamiento. Voy para allá, porque esa es ahí es donde Puede está la ser, desventaja. o sea, puede haber un intermedio en un valor de K donde no haya que hacer ni tantas réplicas ni hayan tantos factores. Uy, No se puede. Bueno, sí, pero vamos a hablar de la desventaja. Porque se supone que hay que hacer muchas réplicas en cuanto a menor factor haya, ¿no? Sí, mientras más factores yo tengo, Menos réplicas menos hay que necesidad hacer. hay que replicar. Exacto. Por Entonces, ejemplo, puede haber como aquí un yo intermedio. tengo que replicar. Bastante, exacto. Aquí debería replicar. Entonces, como el más óptimo sería de 2.4 hacia arriba o 2.5 hacia arriba. Vamos a Es que depende, porque imagínate que yo llegue al sitio y es un proceso súper bueno. simple, que nada más tiene 4 factores, me lo llevo con esos 4. O si yo tengo evidencia de que nada más son 4 que inciden, arranco con esos 4, mientras menos factores. Ahora, normalmente, cuando tú llegas a un proceso, es todo lo contrario. Miren su proyecto. Ustedes sacaron 15 factores. Normalmente la gente no sabe qué es lo que está impactando y tira idea. Y tú inicias siempre, normalmente un proceso inicia con un fraccionado, porque tú tienes muchos factores y tú quieres hacer poca corrida para ver cuáles sí y cuáles no. Esto se conoce como, ¿alguien ha escuchado la palabra tapizado? tapizados. O tribar, Tamizado. tamitar, o tribar, Tapizados solamente. tamizar. ¿Sabes lo que es tamizar? Colar, una cosa filtrada. filtrar. Entonces, por eso se conoce como un tapizado, porque tú vas a coger todos los 15 factores y lo vas a colar. Entonces, con pocas muestras, tú vas a poder ver muchos factores y determinar cuáles son importantes para llevarte a una siguiente etapa de experimentación. Los experimentos nunca se hacen en una, normalmente no se hacen en una sola etapa. ¿Qué le pasó al proyector? Las vacaciones. Hacemos lo escuchamos, porque... Y usted parpadea. Yo no alcanzo ahí. Ahora son salpicos. Las rodillas no son los mismos. No, pueden no, pasar. el frente. Sigue parpadeando, pero la luz se prendió. Espérate, ¿Se prendió? Sí. Es que tiene que dejar que se caliente. Ya, va subiendo. Ok. Entonces, un poco de. Nos vamos a ir un ching atrás, al 2 a la cama, entonces poder ver cuál es la desventaja. Si apago, se va a dormir. No, puede Puede ser ser. romántico. ¿Y para qué? Quizá. No se ve bien ya. Muy romántico. Puede ser. Va eso. Lo apagué, pero confío entonces. Excelente. Entonces piense cómo, esto es lo que venimos conversando. El fraccionado, en vez de tener que ejecutar las 8 combinaciones, estratégicamente, piense que hay 4 pintadas de blanco y 4 pintadas de azul. Estratégicamente me va a decir, o a estas 4 o puedes hacer estas 4. Las 4 que están de azul se llaman fracción principal y las otras 4 se llaman fracción complementaria o fracción inversa. Las dos hacen lo mismo. Si tú haces estas 4, te tiene que llevar el mismo resultado que si tú haces estas 4. ¿Estamos viendo ahí? Y aquí nosotros tenemos los efectos ignorables y los no ignorables. ¿Alguien recuerda el precepto de jerarquía? El presente. ¿Alguien recuerda lo que conversamos? Que decíamos, no, porque la jerarquía dice esto y esto y esto. ¿Qué es jerarquía en el ANOVA? Nadie. Yo me estoy inventando eso hoy, oye. Tal vez hablamos, probablemente. tal vez hablamos, profe, de la jerarquía en cuanto al orden a la que deben ir como la combinación. Sí, bueno, no, eso es James, pero la jerarquía en el ANOVA, no hablamos de que lo que está más arriba en el ANOVA tiene más chance de ser significativo. ¿Sabes? Mientras más arriba yo me encuentro en el ANOVA, más probabilidad de significancia estadística yo tengo. ¿Qué es lo primero que aparece en el ANOVA? ¿Qué es lo primero que sale en el ANOVA? Las primeras filas, ¿qué son? Si pueden buscar sus apuntes o cosas de esas. La punta, yo me creí. En un 2 a la 3, ¿cómo sería la ANOVA?
factor A, el factor B y el factor C. ¿Y después qué le sigue? Dos factores hermanos. Las interacciones Nivel. A con B, Ah, A con C y B con C. ¿Y después qué le sigue? A con B con C. Entonces, todos esos son los términos del modelo. Cada fila de la nova constituye un término del modelo. Voy para allá, no otra cosa. Los tres primeros, en este caso, son los factores principales. Si yo tuviera un 2 a la 4, entonces tengo 4 factores principales. Tengo un 2 a la 5, tengo 5 factores principales. Luego le siguen las interacciones de 2. Y luego viene la de 3 y la de 4 y la de 5, dependiendo de cuántos factores yo tengo. ¿Estamos bien ahí? Entonces, por jerarquía, lo que está más arriba tiene más probabilidad de ser significativo. Por eso, cuando nos quedamos sin grado de libertad, empezamos limpiando de abajo para arriba. Y si yo solo tengo 8 combinaciones, que son 7 grados de libertad, entonces no voy a poder calcular todo eso, a menos que replique. Y yo voy a sacrificar entonces Sí. la de mayor orden, porque es la que menos probabilidad de ser significativo tiene. En la clase pasada estábamos discutiendo eso, que como necesitábamos un grado de libertad para poder aumentar, disminuir el margen de error y aumentarle el valor al valor de P, o sea, el Correcto. valor de significancia. Se Probablemente quitaba no lo la llamamos situación. jerarquía per se, pero de ahí viene de por qué borramos de abajo hacia arriba. Pero tú no explicó eso. Nosotros lo que borramos fueron La interacción. la iteración. Exacto, eso mismo. Sí, esa es la interacción, lo que pasa es que yo empiezo borrando de abajo para arriba. Si Exacto. te tratas de borrar de arriba, el mismo software le va a decir, tú estás violando la jerarquía. Utiliza ese mismo término. ¿Estamos viendo ahora? Sí. Entonces, fíjense cómo, para preservar los factores principales y las interacciones de 2, ese modelo tiene 6 términos que no son ignorables. 6 términos que son necesarios incluirlos. Por eso, en un 2 a la 3, que tiene 7 grados de libertad, 6 de los términos no son ignorables y solo uno de los términos, que en este caso es ABC, es ignorable. Esa misma lógica se va a transferir hacia abajo. Si yo de un 2 a la 4, como tenía 16 corridas o 16 combinaciones, solo tiene 15 grados de libertad. Pero yo voy a tener que calcular obligatoriamente A, B, C y D. Ahí ya son 4 efectos no ignorables, que son los principales. Y voy a tener que calcular A con B, A con C, A con D, que va a completar los otros efectos no ignorables para un total de 10. El resto, dígase las interacciones de 3 y la interacción de 4, yo las puedo ignorar. Fíjense lo que está pasando. Conforme se hace más grande el experimento, más términos ignorables hay. Entonces, más grados de libertad se pueden transferir al error. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es buenísimo. Porque aumentando la significancia. Porque aumenta la potencia de la prueba o la capacidad de la prueba para detectar la significancia a través del tiempo. O sea, que esos son buenos para aplicar cuando estamos hablando de un proyecto, o sea, un experimento a muy gran escala. Correcto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta a partir de ahora por qué a partir de 2 a la 5 yo me puedo dar el lujo de fraccionar. Yo puedo perder combinaciones. Y en vez de yo hacer las 32 combinaciones de 2 a la 5, solo voy a hacer 16 combinaciones, porque con 16 combinaciones tengo 15 grados de libertad y como quiera yo puedo estimar los efectos principales o los efectos no ignorables. ¿Se entiende? Por eso que esa flechita ahí. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja? Y vamos a hablar un poquito. No tengo la expectativa de que se embotellen esto, ¿ok? Simplemente que me sigan la idea y me frenen si no me están siguiendo. Por el mismo tema de entender cómo funciona la cosa para que después la puedan explicar. ¿Por qué como usted dijo que iba a explicar por qué 2 a la 4 no se podía fraccionar como 2 veces? Sí, voy para allá. Lo que pasa es que es un tema más, pero voy para allá. Entonces, del 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4 utilizamos 2 a la K. Del 2 a la 5 en adelante vamos a utilizar fraccionados. ¿Por qué? Porque la desventaja de esto es la siguiente. Cuando yo voy a calcular la suma de cuadrados, yo lo hago, cuando yo voy a hacer el fraccionamiento, yo lo hago en función de esta idea. ¿Recuerdan la tabla de signos? Sí. Chévere, aquí yo tengo las 8 combinaciones posibles. Lo que tengo en las columnas son los factores y las interacciones. Y lo que tengo en las filas son las combinaciones según el orden de Yates. ¿Qué me indica el negativo o el menos 1 en el orden de Yates? No me acuerdo ni Los 3 factores se encuentran en su nivel bajo.
Los 3 factores se encuentran en su nivel bajo. Si tengo la temperatura, yo la pongo en su nivel bajo. Presión la pongo en su nivel bajo. Y qué sé yo, cantidad de material lo pongo en su nivel bajo. Todos los factores tienen que irse a su nivel bajo. Y cuando Yates me indica con una letra minúscula al factor, entonces ese factor se encuentra en alta. Por ejemplo, ahí dice A porque solo el factor A está en alta. Aquí dice B porque solo B está en alta. Y aquí dice C porque solo C está en alta. Como aquí dice AC, tanto A como C están en su nivel alto. ¿Estamos bien ahí? Entonces, una vez que yo tengo la tabla de signos, las interacciones se construyen multiplicando los signos de su columna. O sea que ese positivo se halla de multiplicar ese menos por ese menos. Y ese positivo de AC se halla de multiplicar ese menos por ese menos. ¿Chévere ahí? Y luego para la interacción ABC, tomo la columna de AB y la multiplico por C, que sería lo mismo de multiplicar AB por C. O sea que ese negativo resulta de yo multiplicar ese positivo por ese negativo. O decir menos por menos, más por menos, menos. ¿Júlate ahí? Sí. Una vez que tengo esa columna, esa es la columna, que es la última, que me va a decir cómo se van a separar las fracciones. O sea, que yo voy a ver las 4 combinaciones que están positivas y esas son las 4 combinaciones que yo voy a ejecutar si voy a hacer la fracción principal. Si no quiero hacer la fracción principal y quiero hacer la fracción inversa, entonces ejecuto las 4 combinaciones que están en negativo. Si yo voy a fraccionar y voy a partir del 2 a la 3 y en vez de hacer 8 corridas, lo voy a fraccionar a la mitad y voy a hacer solo 4 corridas, lo que me indica cuáles son las 4 corridas que yo tengo que ejecutar es eso, y se llama la columna de generación. Quiere decir que cuando yo lo fracciono, si yo genero en el software la fracción principal, ella solo va a presentar esas 4 corridas, lo vamos a comprobar ahora. Y si genero la fracción inversa, ella solo me va a presentar esas 4 corridas. ¿Hay algún beneficio de yo coger la inversa o además es un tema No. de... Es un tema de comodidad. Normalmente tú utilizas la fracción principal, pero la fracción inversa, imagínate que tú tengas poco, si tú te fijas, aquí está el negativo. Entonces, si tú tienes poca materia prima, probablemente tú quieres esa combinación para echar poco de eso. Pero al final se compensa, o sea que no. Y vamos a comprobar matemáticamente que ambas te llevan a la misma conclusión. O sea, la tabla Siempre lleva positivo y negativo. O sea, siempre hay 4 positivos y 4 negativos. ¿Es una pregunta? O cómo tú hallas los... No, esa era la pregunta. Ah, no, siempre se divide en 4 y 4. El orden va cambiando dependiendo del tamaño del experimento. Pero esos 4 positivos y 4 negativos aparecen solamente cuando uno lo fracciona. O... No, esa es la tabla de verdad para ese diseño. Ok. Y vamos a utilizar esa columna entonces para separar en fracción principal. Fíjate que aquí yo solo me llevo esas La combinaciones. principal y Y fracción inversa me llevo esta combinación. Cool, ¿estamos bien ahí? Chévere. ¿Qué es? Y aquí ya vamos a hablar entonces, si ya entendimos cómo vamos a separar las combinaciones, vamos a hablar de cuál es la desventaja de esto. Hear me out, ¿ok? Aquí es donde se pone un poquito complicado, así que síganme la idea y frénenme. Si esa es la tabla de verdad original, les cuento, para yo hallar la suma de cuadrado, todo el mundo sabe lo que es la suma de cuadrado en el ANOVA. ¿Qué es la suma de cuadrado? El ANOVA tiene una primera columna que son las fuentes de variación, tiene unos grados de libertad y después tiene una suma de cuadrados. ¿Cuál es su interpretación de la suma de cuadrados? ¿Se acuerdan del ejemplo del trompón, la mala palabra? el que miró mal? Correcto. Entonces, lo que hace la suma de cuadrado es ponerle o asignarle una magnitud a la influencia que tiene ese término en la variación total. Entonces, un término que tiene 300 en suma de cuadrado impacta más la variable respuesta que un término que tiene 50 en su suma de cuadrado. Porque eso es una magnitud de la variación que provoca ese término, esa fila. Si ella tiene 300 y ella tiene 50, claramente el factor A es capaz de modificar la variable respuesta mucho más que el factor C. Se puede decir entonces que, por ejemplo, si el factor B se puede decir como que el factor B es 500, ¿cierto? Y el C es 300. Sí. ¿El B es mucho más efectivo o mejor que el de C? El B afecta más la variable Afecta más respuesta. eso. O sea, puede crear un cambio más drástico. Por ejemplo, que yo te digo, ¿qué tú crees que afecta más en tu calificación? Esa es la variable respuesta. Las horas de sueño que tú tengas antes de coger el examen,
comiste o no comiste. Eso, Uno de los dos va a tener un impacto mayor que el otro. Entonces, probablemente tú piensas que son las horas de sueño. Ese va a tener una suma de cuadrados más grande que comer o no comer. Mejor. Entonces, no voy a entrar en el detalle paso a paso para no complicárselos, pero para yo calcular la suma de cuadrados, yo necesito algo que se llama el contraste. Y el contraste, para eso es que utilizamos la tabla de signos. Yo voy a irme a mi experimento, voy a poner cada uno de mis factores en los niveles que me indican, voy a ejecutar esa corrida y voy a registrar la variable respuesta. Lo que hacemos siempre, creamos el diseño y él me dice, ahora tú lo vas a hacer con el ojo tapado y con el mouse, y ejecuto y pongo mi variable respuesta, ¿verdad? Y si esa variable respuesta aquí me dio 50, aquí me dio 35 y aquí 25, cuando yo vaya a calcular el contraste, que es la antesala de la suma de cuadrados, para ese término, entonces yo me lo voy a llevar negativo. Y yo voy a poner, por ejemplo, si esa combinación, la 1, me dio 50, 25 y 35, cuando yo vaya a calcular la suma de cuadrados de A, se tiene que ir con cada uno de esos signos. Entonces yo voy a decir menos 50, más 25, menos 35. ¿Se entiende la lógica? Okay. No vamos a hacer a mano nunca, pero es importante entenderlo porque fíjense lo que pasa. Aquí cada una de esas filas es totalmente diferente. Donde no pasa positivo o pasa negativo y siempre la sumatoria o el resultado final va a ser diferente para cada columna. Cuando yo elimino filas, ¿qué pasa? Yo me llevo en algunos casos las filas que hacen diferentes los contrastes. Observen por ejemplo aquí la columna C y la de AB. ¿Dónde ya son diferentes? Ahí. Y yo estoy borrando esa fila. ¿Dónde ya son diferentes? Aquí. Y yo no me estoy llevando a AB para la fracción principal. ¿Dónde ya son diferentes? Aquí, en AC. Y esa es una de las filas que yo estoy borrando. Las filas que se están quedando para esa fracción son exactamente iguales para los contrastes. Y eso va a pasar entre el factor y la interacción de la que él no participa. Fíjense que C lo hace con AB, B lo hace con AC. Y A lo va a hacer con BC. Pueden seguir ahí los signos y darse cuenta de que los contrastes se vuelven exactamente iguales. ¿Qué significa eso a nivel práctico? Que cuando yo calcule la suma de cuadrados, el ANOVA está mezclando la variación. Entonces, lo que era, si aquí me dio para BC, que sería con el que se va a combinar, me dio 50, el ANOVA va a coger los 300 y los 50 y lo va a mezclar. Y me va a decir A de 350. Pero yo no voy a ser capaz de ver qué parte de eso le corresponde a A y qué parte le corresponde a BC. Y el nombre les va a encantar. A eso se le llama confusión. No bulto. ¿Cómo se sienten ahora mismo? Entonces, recapitulando, ¿qué pasa con estas técnicas? Que como yo estoy sacrificando grados de libertad, él hace un arroz con mano y junta términos principales con interacciones de dos. Y eso se le llama estructura de áreas. Dependiendo de quién él junte, va a tener una estructura más favorable que otra. Y este caso es el peor de todos. ¿Por qué? Porque me están juntando las dos cosas más importantes de mi experimento. Me están juntando los factores principales con las interacciones de dos. Y a esto se le llama resolución 3. Y el concepto de resolución funciona exactamente igual que en una cámara. ¿Qué pasa cuando tienen una cámara de baja resolución? O sea, la imagen que uno tiene es borrosa, tú no ves detalles, y eso es lo mismo que está pasando aquí. La información que yo obtengo es, yo no puedo distinguir, imagínense que yo estoy viendo una imagen borrosa, yo no puedo saber si la persona tenía los ojos verdes o lo tenía marrones, qué sé yo. Porque no hay nitidez en la imagen. Entonces yo no puedo saber qué fue lo que hizo C y qué fue lo que hizo AB porque me lo mezcló. Yo veo una cosa borrosa. Yo no puedo separarlo. Vamos para allá. Entonces, mientras más alta la resolución de la cámara, ¿qué pasa? Más nítida la imagen, más nítida la imagen. Aquí se traduce a que la estructura de áreas o las combinaciones se van a dar cada vez más abajo en el ANOVA. Para una resolución 3, que es el
los factores principales se mezclan con la de 2. Terrible, ¿verdad? En una resolución 4, entonces los factores principales se dejan tranquilos y las de 2 se mezclan con las de 2. En una resolución 5, entonces la de 2 se van a mezclar con la de 3. En una resolución 6, entonces la de 2 se dejan tranquilas y la de 3 se mezclan con la de 3. Y así sucesivamente va creando como un escalón. Mientras más alta es la resolución, más abajo se da la mezcla entre los contrastes. ¿Estamos bien hasta ahí? Voy a hacer una pausa aquí para ver si estamos bien. Necesito confirmación verbal de todos. ¿Se entendió por lo menos la idea de que la suma de cuadrados es lo que me dice quién es que está afectando, ¿verdad? Sí. Y se entendió que al fraccionar, esas sumas de cuadrados se van a mezclar. Sí. Y yo no voy a saber qué parte le corresponde a qué, qué parte le corresponde a quién. Y que la forma de saber quiénes están mezclando es a través de la resolución y la estructura de alias. Y en este caso, una estructura de alias donde se mezclan los factores principales con las de 2, que es la peor de todas, es una resolución tipo 3. Arrancan en 3. Porque si te fijas, yo tengo 3 factores. A veces. ¿Estamos bien ahí? Eso se recomienda que cuando se vaya a estructurar, cuando se haga la Entonces, estructura de área se haga con un nivel, o sea, con un factor H. No puede. la mayor resolución posible. Menor resolución posible, Esa es la pero- recomendación pero siempre, que la sea mayor para resolución porque posible. así se mantiene o sea, con operación baja e interacción baja. Y no Así se- yo no se mantengo pasa. la estructura de alias lo más bajo posible en el ANOVA. Por ejemplo, en una resolución 5 son las dobles que se van a mezclar con la triple o de mayor orden. Ellas se van a mezclar entre ellas y se van a mezclar con los factores principales. Entonces las resoluciones son más convenientes. Mientras más grande la resolución, más conveniente es. También. Sí. O sea, aparte de ese La recomendación siempre es la mayor resolución posible. Entonces, vámonos al software porque realmente es relativamente sencillo hacer esto, si ya entendimos lo anterior. Mitad. No se apuren, que ya lo peor pasó. La parte de la resolución fue lo peor. Yo trabajo con archivos. Sí, voy a estar varios ejemplos, pero... Dame el nombre. No, o sea, yo voy a generar aquí información. La buena noticia después de ese embrollo de la confusión y la estructura de alias es que todo lo encontramos en el mismo menú. Estadística, DOI, factorial. Vamos a seguir trabajando ahí. ¿Ok? Si recuerdan, lo primero que hay que hacer es crear el diseño factorial. Entonces, anteriormente para los factoriales mixtos utilizamos esta opción. Ahora estamos utilizando esta opción. Y ahí nos vamos a quedar. Si yo selecciono entonces la cantidad de factores, fíjense, cuando yo le doy a diseño, un 2 a la 2 solo me presenta el factorial completo. Y ya lo discutimos, yo no puedo fraccionar un 2 a la 2. Pero tan pronto yo modifico y pongo un factor más, el del 3, el del 3, repito. En diseños, fíjense que yo tengo dos opciones. O ejecuto el factorial completo o ejecuto la fracción mitad. Y fíjense en la notación, la resolución y la cantidad de corridas. Ya nosotros debemos ser capaces de interpretar toda esa información de la parte superior. Y conforme yo continúe incrementando la cantidad de factores, pues entonces voy a tener cada vez más opciones para fraccionar. Y ya sabemos, y tengo la notación cuando hago la fracción media, cuarta y un octavo. ¿Estamos bien hasta ahora? Chévere. Entonces, lo bueno del software es que el software me lo va a decir todo. Él me va a decir cuáles son las corridas, él me va a decir cuál es la estructura de alias y todo eso. Adicionalmente, chicos, tenemos esto. Y esto es para mí una de las mejores herramientas que tiene el software para entender esto. Porque nosotros estamos acostumbrados a asociar estos colores con comportamiento. Esto es un semáforo. ¿El rojo qué es? Crítico, No cruce, no pase. No, mira, en verde tú no debería pasar, pero imagínense, estamos en un país civilizado. El rojo y no cruce. No, evita eso porque es una resolución 3. Lo que estoy viendo en las columnas son la cantidad de factores. Lo que estoy viendo en las filas son las cantidades corridas. Por eso, un 2 a la 2 solo se puede ejecutar completo con sus 4 corridas. Pero un 2 a la 3 yo lo puedo ejecutar completo o lo puedo fraccionar a la mitad con 4 corridas y voy a tener una resolución de 3. Y un 2 a la 4 yo lo puedo hacer completo o lo puedo partir a la mitad y tener una resolución
pintada en verde. ¿Qué significa eso? Que la resolución de ese diseño fraccionado me da información tan buena como el completo. Entonces, a partir de ahí, es que no tiene ningún sentido hacer un experimento tan grande si con menos muestras yo puedo ver exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo les pregunto, estamos en una fábrica de vidrio, vamos a hacer ensayo de compresión y yo les voy a entregar 128 vidrios, 128 vasos de vidrio, para que ustedes me hagan un 2 a la 7. ¿Qué diseño ustedes me recomiendan o qué estrategia de experimentación ustedes recomiendan? Ese producto máximo fraccionado. Un 2 a la 7 fraccionado, ¿qué resolución te recomiendan? O sea, lo baja a 1 a 6. Sí, tenemos 24 y la Arriba a 64. No, yo pido un 2 a la 7. Yo te dije, mira, yo quiero ver si estos 7 factores tienen incidencia en la variable respuesta y te di 128 vasos. ¿Qué diseño o qué estrategia de experimentación ustedes me recomiendan? Y estaban en lo cierto, la mayoría. Me dijeron, Fraccionado. fraccionado o sea, que tenga resolución 7. correcto. Porque va a ser lo mismo que es lo mismo. ¿Para qué voy a romper los 128 vasos si con 64 yo voy a ver la misma información? Mejor me quedo con esos 64 vasos o para una siguiente etapa o para una segunda réplica, que me va a aumentar la potencia de la prueba. Entonces fíjense cómo a partir, incluso en diseños muy grandes, ni siquiera te pone lo completo. Te dice, olvídate de eso, nadie va a hacer eso, con eso es suficiente. Y naturalmente, verde es ideal, amarillo, negócialo, rojo, evítalo. ¿Estamos bien ahí? Chévere. Entonces, vamos a ver si es cierto. Yo les voy a presentar un ejemplo completo con un 2 a la 5. Esto es simplemente la tabla, eso es exactamente lo mismo que ustedes verían cuando le dan aquí a diseños. Esas opciones que tienen aquí son exactamente estas opciones que le está diciendo. Los relacionados se pueden hacer como que más feo ya. Pero no hay información nueva en ese slide. Fíjense en este ejercicio. Yo tenía 5 factores de 2 niveles cada uno de ellos. Aquí tengo como un 2 a las 5 las 34 corridas. Y recuerden que la letrica o la información que está acompañando cada valor es el orden de Yates. Quiere decir, cuando yo veo ese AE, solo el factor A se encontraba en su nivel alto, que sería grande. Y solo el factor E se encontraba en su nivel alto, que sería 15.5. El resto de los factores se utilizó su nivel bajo. ¿Se entiende eso de Yates? Sí. Chévere. Yo me fui, yo tenía mucho tiempo libre, así que yo me fui al software. Le dije que quería hacer un diseño factorial de 5 factores, que lo quería hacer completo con sus 32 corridas. En factores personalicé, le puse cada uno de su nombrecito para que se llamaran como debían llamarse. Le puse cuáles eran los valores de sus niveles, si eran texto o numérico. Y luego en opciones, para facilitarme la vida, le quité la aleatorización. Chicos, esto es un trucazo para el examen. Quitar la aleatorización les va a dar el orden de las corridas en el mismo orden de Yates. Y yo no voy a hacer nada, yo le voy a poner el examen en el mismo orden de Yates. Y así no hay que transferir la vaina uno a uno. ¿Ok? No hay que perder tiempo en eso. Entonces, una vez que yo hice todo eso, le ¿Cómo di te quitó lo de la...? aquí en opciones, dice aleatorizar las corridas. Si yo lo quito, y le doy clic en OK, cuando yo genere el diseño, ¿De casualidad, profe, en factor usted puso algo? no, yo no lo hice, pero en mi casa sí. Yo lo personalicé, aquí no, pero en mi casa yo lo personalicé para los slides. Pero fíjense cómo la primera columna, que es el orden de Yates, es exactamente el orden de corrida. Por eso la primera fila todo está negativo. Y en la siguiente fila solo A está positivo. Y en la siguiente fila solo B está positivo. Está en el mismo orden de Yates. Eso es lo que ganamos cuando quitamos la aleatorización. Entonces sería solamente para el examen. Sí, para el examen. En la práctica, dejen la aleatorización para evitarse eso. Entonces, una vez que yo tenía mi diseño, mi hoja de trabajo ya personalizada, tenía aquí bien bonito cuáles eran los niveles, yo me puse a combinarlos y registré mi variable respuesta. Y con el nivel bajo, que en este caso dio 7, yo vine aquí y puse un 7. Y completé mi hoja de trabajo. Una vez que completé mi hoja de trabajo, regresé a estadística y le doy
factoriales y lo que hice fue analizar el diseño factorial. Y el resultado lo tenemos aquí en la diapositiva. Este de aquí, por ahí en el paso a paso, para que lo hagan en casa, practiquen eso, porque en el examen viene casi, no se ve, pero viene casi así. Es en su casa, hacen esto. Este es el paso a paso. Obviamente aquí hay un typo, dice 3, pero ustedes saben que son 5, pues son 5 factores, ¿verdad? Y cuando yo regresé a analizar la respuesta, este fue el resultado. Obviamente, este resultado ya está limpio, porque ustedes fíjense que yo tengo 9 grados de libertad en el error. O sea que yo quité términos aquí. Como era un 2 a la 5, yo me volé todas las interacciones que no eran significativas, empezando por la de orden 5. Me di cuenta que la de 4 tampoco tenía significancia estadística, que la de 3 no tenía significancia estadística, que había de 2 que no tenían significancia estadística. Las borré todas y le pasé todo eso al error para que tuviera mayor potencia la prueba. Ayúdenme a concluir. Para los factores A, B y C, ¿cuál es su conclusión? Significativos. Son significativos. Como sus valores de P son menores de alfa, rechazamos la hipótesis nula y no es lo mismo utilizar el nivel bajo o el nivel alto de A, ni de B ni de C. Uno u otro provoca una respuesta diferente. Si yo la quiero maximizar o minimizar, tengo que tener en consideración qué nivel utilizo esos factores porque impactan esa variable de respuesta. Lo mismo para la interacción, ¿verdad? A ver. Y para los factores D y E, no son significativos. O sea que ponlo en el nivel que tú quieras, no hay ningún problema. Y así nosotros concluiríamos con un factorial completo, que fue lo que hicimos en la clase pasada. Ahora bien, yo les dije que tenía mucho tiempo libre. Así que después lo hice con la fracción principal. Entonces yo me fui al software y cuando yo fui a generar el diseño, en vez de utilizar el completo, utilicé la fracción media. Y cuando le hice clic en OK, fíjense que en vez de crearme 32 corridas, aquí se resumen, como era de 5 y yo lo partí en la mitad, tengo resolución 5, solo tuve que hacer 16 corridas. Solo hay 16 filas, registro esas combinaciones, su variable de respuesta y la analizo. Y cuando la analicé, este fue el resultado. Pregunto, ¿se mantienen las conclusiones con respecto al experimento completo? Sí. Sí. Entonces acabamos de comprobar lo que queríamos saber. Una resolución, como decía nuestra tablita, una resolución 5 tiene tan buena calidad de la información como un factorial completo. Llegamos a las mismas conclusiones. Y de hecho, como yo tenía tanto tiempo libre, yo me fui aquí a opciones y en vez de utilizar la fracción principal, le dije que me diera la fracción inversa. En vez de darme las 16 corridas que tú me diste, dame las otras 16 corridas. Las inversas. Le puse aquí un 1, le doy clic en OK. Es un 1 que lleva su página del software. Di clic en OK y ahora él me va a dar la fracción, ¿verdad? Como que debe ser menos 1. Si era lo lógico, menos 1. Y me dio exactamente las combinaciones opuestas a las que me había dado anteriormente. Yo vine, busqué esa combinación, la de menos 1, y registré su resultado. Lo analicé y ahora vi la fracción inversa. ¿Se mantienen nuestras conclusiones? Sí. Sí. Entonces, acabo de comprobar una segunda cosa. Lo primero que comprobamos es que el factorial completo y una buena resolución tienen la misma calidad de información. Y lo segundo que vamos a comprobar ahora es que la fracción principal y la fracción inversa me dan la misma conclusión. Con ligera variación en los valores de P, obviamente, son cálculos diferentes, pero nunca, o sea, a menos que esté muy cerca del 0.05, y un chin menos, y either or, si está cerca del 0.05, ustedes deberían ser cuidadosos como quieran. Lo pase o no lo pase, deberían ser cuidadosos. Pero aquí no hay duda, eso nunca va a pasar el 0.05. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, como yo tenía mucho tiempo libre, yo volví al software. Muchachos, yo tengo oficio. Pues ya no Y en tengo factorial, 32 horas. que eso fue porque yo me gradué de INTE, tranquila. Escucha, Leo. No, no. Leo quiere pasar. El diseño, en vez de crear el de 2, volví a fraccionarlo y ahora solo me pidió 8 combinaciones. Pero ahí ya no es Ahí yo tengo resolución 3. tan recomendable como la de... Vamos a ver qué pasó con la resolución 3 entonces. Hay un poco de información de gráficas, se pueden divertir con ellas. Aquí está el resultado de la resolución 3. Un baldric. Se mantienen mis conclusiones de A, B y C. No. Vamos
sí, En teoría sí, sí. sí, mentira, Sí, yo sé. ¿por Sí. qué se mantienen las conclusiones de A, B y C? Porque aún no son mayores a 0.05. Se mantienen por debajo de 0.05. Pero las Entonces, de la D ahí sí se y rechaza E, también. ahí La de E se cambiaron. mantiene. La de se S. mantiene, La de S pero mantiene. La D no. ¿Qué pasó con D? D Cambió, cambió. se rechazó. Pero nosotros habíamos hablado que la resolución 3 se crea una estructura de alias y las principales absorben las de 2. ¿Quién era significativo en todos los otros ejemplos? Cambió la interacción a ver. La interacción AB. Pero ahora D se está aliando con AB. Si ustedes se fijan en la estructura de alias, esa suma de cuadrados está sumando todo lo que aportó D, todo lo que aportó AB, todo lo que aportó BC y todo lo que aportó ACD. Estas tres no me importan, estas dos. Porque como son de alto orden, es probable que aportaran mucho. Pero AB ya nosotros lo hemos comprobado arriba que es la que tiene significancia estadística. Pero como ya la mezcló y me la está dando como una sola imagen, pareciera que D es significativo. Entonces, ese es el riesgo de la resolución baja. Cuando me mezclan las cosas, yo no puedo distinguir cuál es la participación que tuvo el factor principal y cuál fue la participación que tuvo la interacción. Y puedo terminar concluyendo una cosa por otra y decir D es significativo cuando no lo es. Nosotros sabemos que no lo es porque te lo vimos anteriormente, pero si nosotros hubiésemos arrancado por aquí, todos nosotros, incluida yo, hubiese dicho D es significativo. Erróneamente. Y ese es el riesgo de bajas resoluciones. Ahora bien, ¿eso quiere decir que no vamos a usar resolución 3? No. Claro que lo vamos a usar. Si no me dan 8 vasos para romper, 8 vasos que puedo romper. Pero tengo que declarar los resultados en función de esa estructura de alias. No es D que es significativo. D más su estructura de alias es significativo. Y eso es lo único que nosotros tenemos que agregar en una conclusión de un fraccionado. Estar conscientes de que por detrás hay una estructura de alias y que tenemos que ser cuidadosos. Ahora bien, regreso al ejemplo del 2 a la 7, donde no vamos a romper los 128 vasos, sino que vamos a romper 64. Imagínense que si te por este escenario, en vez de yo romper los 128, nada más rompí 64, me quedan 64 para entrar a averiguar quién de los dos es significativo. Probablemente en una siguiente etapa de experimentación yo me olvide de E, reduzca mi experimento a un 2 a la 4 y utilice esos 64 para hacer un experimento ya completo sin tener que fraccionarlo, porque el 2 a la 4, si recuerdan, solo me pide 16 corridas. Ya no tengo que hacer el 2 a la 5. La resolución de 3, ¿por qué siempre se hace como mala? Nunca se toma en cuenta. Porque se mezclan los factores principales con las interacciones de 2. Y según la jerarquía, esas son las dos cosas más importantes. Eso es lo que yo más tengo que preservar de un experimento. Ya después de interacciones de 3, de 4, es poco probable que sea significativa. Y la otra, la resolución, digo, 2 a la 4 y 2 a la 8, ¿por qué no pueden llegar a la resolución? Es una muy buena pregunta. Si hacemos, y podemos hacer eso otro día. Probablemente 2 a la 10, a la 16. Sí. Si es que hay un patrón. Sí, en cada uno de esos, cuando hacemos la tabla de signos, los contrastes se mezclan como quiera en esos diseños. O sea, la columna del generador, la última columna, no termina 4 y 4. O sea, no se divide mitad y mitad. Yo no puedo separarlo en 4 combinaciones positivas y en 4 combinaciones negativas, 4 o 8, dependiendo de la cantidad de resultados. O sea que no existe ese diseño porque no tengo la capacidad de separar en partes iguales a través del generador. En otras palabras, no hay un generador de fracción en ese diseño para ese fraccionamiento. Exacto, o sea, sería que no se pudiese hacer de igual, o sea, equitativamente. Yo la tengo, yo la hice porque estaba aburrida, la tabla de verdad de esos signos, la puedo traer la semana que viene, la puedo mover y ve que cuando yo lo parto a la mitad, las filas que me llevo, entonces no me permite hacer un balance de Pero mitad y ¿cómo se mitad. llama fracción? Un caso de fracción, la fracción normal, ¿cómo se llama? Esa Fracción principal, Exacto, y la otra. inversa, o No serían complementaria, equitativas no sea equitativa en esos casos. en esos casos. Por eso no existe el diseño. profe, esa tabla va a estar en la diapositiva. La diapositiva sí, están en los sites. Yo Esa supongo que está no. en militar. Y también en Minitab, sí, pero están en los sites. En Minitab te dice dónde tú llegas ya. ¿Qué tal? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Qué tan terrible fue? Sí. Sabroso, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Que ustedes acaban de abrir una nueva puerta, si ustedes quieren hacer eso, para entregar un menos 4. No hay ningún problema, ustedes pueden hacer un fraccionado. Pero naturalmente, ustedes no pueden hacer un fraccionado si nada más se van a llevar 4 factores. Porque ya vimos que eso no es ideal. Bueno,
Se puede negociar. Con las 6, sí. Yo no estoy poniendo cantidad de factores que ustedes no sienten. Ni cantidad de factores, ni cantidad de corridas. Eso lo deciden ustedes. Lo que yo necesito es ver evidenciado en ese proyecto el fundamento de esa decisión. Y el riesgo y las consideraciones en el análisis basado en esa decisión. Si yo tomo esa decisión, aunque sea riesgosa, pero yo lo Si tú planteo. lo declaras, perfecto. Lo único que tú tienes que hacer es defenderme lo que tú hiciste. Pero- Tú sabes lo que tú estás haciendo y tú tienes limitaciones de recursos. Agárrate de ahí. Tú tienes limitaciones de tiempo y de recursos. Y Limitación de tiempo. también el tiempo es un recurso. Entonces, esto no es un sprint ni una carrera de ver quién hace más muestra. El objetivo de todo es ser críticos en la selección de nuestro diseño. Y saber siempre por ahí la puñita de si tuviéramos más tiempo, hubiésemos hecho algo con mayor resolución. ¿Quién tenía otra duda? No, nada, que lo ideal y lo idóneo sería hacerlo de 2 a la K, pero Sí, sí. Si utilizan un 2 a la K, probablemente lo que hagan es que vayan a limitar la cantidad de factores, se vayan a mantener entre 2 y 5 factores, con réplicas, obviamente, que es lo recomendable, y si se lo tuve fraccionado, probablemente De 5 los a más. factores, De 5 más factores. 5 más factores, correcto. Por eso casi todo el mundo va a andar por ahí entre 16 y 32 muestras, dependiendo de lo que decidan hacer. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora? Chévere, pues vamos a la última parte de lo que vamos a discutir hoy. No se preocupen, van a poder hacer la práctica en casa. Para la práctica o la actividad número 3, ¿estamos claros de lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un 2 a la K o con 3 factores replicados o con 4 factores. Todo el mundo tiene que hacer 16 corridas. Cool. Entonces, para finalizar, voy a buscar un set de datos. ¿Cómo fue? Todos tenemos que hacer 16 corridos. Va a ser 2 con toda la cosa. 2 a la 3 con una réplica o un 2 a la 4 para la actividad 3. Ok. Que es 2 a la K. Si tienen hasta el domingo, pues en realidad las actividades son para hacerlas aquí, pero yo entiendo. No es fácil la clase de actividades al mismo tiempo. Cool. Fíjense en este escenario, chicos. Yo tenía un proyecto, yo tenía aquí. Sí. ¿Cómo se llama el documento? Propiedad, aislamiento. Solamente. Sí. Propiedad, aislamiento. ¿Cuál es el formato? ¿Punto qué? MTW. O tú puedes poner así, set de datos militar, propiedad, aislamiento. Yo tenía un proyecto aquí, que yo, militar, los robots militar, que tenía 5 factores. 4 factores. ¿Ok? Material con sus 2 niveles, presión de inyección con sus 2 niveles, confíen en mí, son 2 niveles. Temperatura de inyección y temperatura de enfriamiento. Esto es una covariable, la vamos a ignorar por ahora porque nosotros utilizamos covariable, pero fíjense que tengo múltiples variables respuestas. Porque lamentablemente, ustedes lo vieron en su árbol de características críticas de la calidad, ningún proceso es tan simple como una variable respuesta. Normalmente te van a exigir analizar diferentes características de ese producto. Por eso yo tengo aquí aislamiento, densidad y resistencia. Si yo ajusto el modelo y ajustar ese modelo es generar el ANOVA para cada una de esas variables expuestas, entonces en estadística DOI factorial lo que voy a hacer es analizar las variables expuestas. Estoy haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Esas variables serían aislamiento, densidad y resistencia. Naturalmente no tengo suficientes grados de libertad para calcular todos los términos de esos modelos. Así que tengo que regresar al software, DOI, factorial, y en términos empezar a quitar cosas dependiendo de la variable respuesta. ¿Okay? Imagínense que yo hice ese proceso y lo voy a hacer solo para resistencia. Y voy a eliminar todas las interacciones de alto orden. Me voy a quedar con las principales y las de 2. Y voy a ajustar. Una vez que ya yo tengo un primer ajuste, yo puedo analizar la significancia estadística de los factores. Todos los factores principales muestran significancia estadística. Con respecto a las interacciones, ninguna de las interacciones de 2 muestra significancia estadística, con excepción de esa. Como está tan cerca del 0.05, sería interesante limpiar las otras, dejar temperatura de inyección y temperatura de enfriamiento para ver qué pasa. O AKA, si la potencia de la prueba puede evidenciar la significancia estadística, lo podemos hacer. Entonces, temperatura de inyección y temperatura de enfriamiento sería. Regreso a DOI, factorial, analizar, términos,
grado de libertad al error. Eso hizo que el cuadrado medio del error fuese más pequeño, lo cual es el denominador para todos los cocientes. Y miren ahora la significancia estadística del todo. Y ese es el mejor modelo para esa variable respuesta. Yo tendría que hacer lo propio con cada una de las otras variables respuesta, ¿verdad? Como yo sé que eso es un buen modelo, principalmente porque tengo significancia estadística, pero aquí en el resumen del modelo yo puedo ver los coeficientes de determinación. Y ese recuadro me está diciendo que con esos términos, el modelo que yo estoy generando me maneja un 96% de la variación, donde un 93 o 94% es significativa y la capacidad de predicción de mi modelo es de casi un 90%. Eso es una belleza, pero eso es ideal académico. En sus proyectos, ustedes van a hacer esto en su actividad número 4, es decir, ustedes van a crear su modelo, su diseño, van a tratar de ajustar. Yo no tengo la expectativa de que ustedes lleguen a esos niveles, ¿ok? No se vuelvan locos. De hecho, ni siquiera hay un requisito de que sea 70. 70 es un valor académico para ponernos de acuerdo. ¿Qué si yo necesito? Que si ustedes tienen un valor, si tienen más de 70, ahí se acabó el pleito. Lo dejan así mismo, ya cumplen. Pero si tienen algo de menos de 70, ustedes tienen que hacer algo para mejorarlo. O cambiar el factor, o ver los niveles, y demostrarme que ustedes son capaces de mejorar el experimento. Me explico en términos llanos. Si le dio un 23%, ustedes tienen que hacer algo para que en una segunda corrida le dé un 24%. Y yo tengo que poder ver una mejoría entre un primer modelo y un segundo modelo. Cool. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo voy a evaluar en esa entrega, en la 4. Una vez que yo tenga un buen ajuste, y esto es ideal, ya yo tengo un buen ajuste del modelo. Si yo alimento mi ecuación con valores 90 veces de 100 veces, el valor teórico de la ecuación va a coincidir con el valor experimental. Y cuando yo me refiero a mi ecuación, me refiero a esa ecuación. Si yo utilizo el material que él me indica, y la presión de inyección que él me indica, y la temperatura de inyección, y así sucesivamente, la resistencia va a ser exactamente el valor que yo espero en un 90% de los casos. Y así es como se diseñan los productos y los procesos. Así como se diseñan las garantías, así como se diseña el rendimiento de cualquier cosa. Entonces, una vez que yo llego a ese punto, y estoy siendo tan enfática porque lo más importante es tener un buen modelo. Si yo tengo un modelo basura, la ecuación va a producir basura del otro lado. Para eso me invento los números. ¿Para qué yo voy a procesar y calcular resistencia a través de ecuación si la ecuación es malísima? Un 3% de predictivo. De 100 veces yo la voy a pegar 3 veces. Son las mismas probabilidades que si me lo invento. ¿Estamos bien ahí? Entonces, una vez que yo termino eso, yo llegué y terminé la etapa 4 y puedo pasar a la etapa 5 de la experimentación, que es la optimización. ¿Y qué es la optimización? La gran pregunta, porque aquí nada más, esta vaina nada más la entendemos nosotros ahora mismo. Cuando tú vayas a operaciones o a producción o al que tiene que hacer esto, tú no le vas a decir 93%, no, tú le vas a decir, tú tienes que utilizar la materia prima 2 con la temperatura en 50, dejarlo enfriar por 25 minutos, tú le tienes que dar una receta de operación para él lograr los resultados que te están buscando. Y eso lo vamos a hacer a través del optimizador de respuesta. En estadística, y hoy fíjense que una vez que yo ajusto el modelo, que yo lo analizo, se habilitan entonces otras opciones. Y la opción que vamos a utilizar para la entrega 5 del proyecto se llama optimizador de respuesta. Esta es la última opción. Si ustedes hacen clic ahí, fíjense que lo primero que les va a preguntar, si se quita el menú, es cuál era tu expectativa con cada una de esas variables de respuesta. Y en el árbol de STQ nosotros lo dijimos si queríamos maximizar, minimizar. Obviamente el proyecto es un poquito más pequeño, una sola variable, aquí no va a haber una sola fila, pero vamos a verlo de manera completa para que tengan una idea total, porque esto así es la vida real. Entonces, probablemente la resistencia yo la quiero maximizar, perdón. La densidad yo la quiero minimizar para que sea lo más ligero posible en el producto. Y digamos que el ajustamiento yo lo quiero en un valor objetivo. Y voy a decir que es un 15. ¿Me están siguiendo? Ya, eso es todo. Hago clic en OK. Sí. Y el resultado es el siguiente. Esto está en la parte numérica, pero aquí abajo viene la parte gráfica. Veamos la parte gráfica. Es mucho más simple de lo que parece, no se dejen abrumar. En las columnas que tengo, los factores. Y si se fijan, cada uno de los factores tiene su nivel bajo, su nivel alto que yo experimenté. Y el rojo me está proporcionando las recomendaciones.
receta. Yo le voy a decir a él, si tú quieres maximizar la resistencia, minimizar la densidad y lograr un 15 de aislamiento, tú tienes que utilizar la fórmula 2, la presión de inyección es 75, la temperatura de inyección es 100 y la temperatura de enfriamiento es 25. Esa es tu receta para tú lograr los resultados que tú te planteaste. Ahora bien, los objetivos pueden entrar en conflicto. A veces yo maximizando la resistencia me estoy también maximizando la densidad, por ejemplo, y yo la quiero minimizar. Entonces hay un lugar como un trade-off, un compromising. Él logra un punto medio donde él va a lograr maximizar lo más que puede la resistencia, pero al mismo tiempo minimizar lo más que puede la densidad. Va a estar como equilibrando. Va a equilibrar, va a negociar, va a ser de aquí para ganar aquí. Y por eso cada uno de los valores viene acompañado. Por ejemplo, la resistencia que yo voy a lograr, yo la quería maximizar. Y yo voy a llegar a un 33, lo que sea, la unidad que yo estoy midiendo eso, 33. Pero me dice que yo solo estoy logrando un 75%. Quiere decir que eso puede ser más grande de ahí. Pero como yo también quería minimizar la densidad es 0.68. Pero del objetivo máximo, de lo más que yo puedo lograr con este modelo, yo estoy logrando un 78% de eso. Y fíjense, por ejemplo, en el aislamiento yo quería 15, pero estoy logrando con esta combinación de aquí un 19. Y 19 representa una desviación de alrededor de un 38% con respecto a lo que yo quería. Por eso, del 15 yo estoy logrando solo un 62%. ¿Qué quiere decir esta gráfica? En la parte superior yo tengo la receta para lograr estos resultados en azul. Y del potencial del proceso, yo estoy logrando esos porcentajes. Y eso se llama deseabilidad. En conjunto, la deseabilidad que yo estoy obteniendo, y es un promedio de las de abajo, yo estoy logrando un 71% de mis objetivos. O un 72% de mis objetivos. ¿Se entiende? Ya por último, esta gráfica es dinámica. Esta gráfica es dinámica. Por lo tanto, las líneas rojas yo las puedo trasladar, las puedo desplazar, ¿ok? Y lo que yo estoy viendo aquí es el comportamiento de la valor respuesta en función de este factor. Por eso, mientras más pendiente tenga, más sensible es esa variable a ese factor. Si ustedes se fijan en esa gráfica que tiene muchísima pendiente, lo que me quiere decir es que la densidad es sensible a ese factor que está en esa columna, que es la presión de inyección. Pero esta línea, que está casi plana, me dice que el aislamiento no se puede ver afectado con la temperatura de inyección. Vamos a poner la prueba. Yo voy a tomar la temperatura de inyección que ahora mismo me está sugiriendo que se quede en 100 y la voy a llevar hasta su extremo inferior. La voy a llevar hasta 85 si me den el software. Fíjense que yo bajé hasta 85 esa temperatura y el aislamiento prácticamente que se quedó igual en 19. ¿Por qué? Porque él no era sensible. Ahora bien, yo voy a coger una variable a la que sí es sensible. Por ejemplo, la densidad es sensible a la presión de inyección. Y voy a trasladar de su nivel bajo a su nivel alto. Fíjense lo que pasa entonces con la densidad. Estaba en 0.68 y se disparó a 1.08 cuando yo la quería minimizar. Entonces, si la pendiente es positiva y por ejemplo, este objetivo aquí está en conflicto con este objetivo. Porque mientras esto decrece la resistencia, esto incrementa el aislamiento. Y yo el aislamiento lo quiero en 15, ya yo lo estoy subiendo de 19. Era un preview, sé que ha sido mucho, pero era un preview de lo que tienen que hacer en la entrega número 5, más las descripciones que tienen ahí, por si quieren y pueden ir avanzando. ¿Y entrega número qué? Número 5 del proyecto final. Entonces la entrega número 5 del proyecto final es la memoria de experimentación más esto. Ya cuando ustedes tengan su modelo, simplemente en el software lo único que tienen que hacer es esto, coger su modelo que ya ustedes lo ajustaron en la entrega 4 y aplicarle el optimizador de respuesta para que me presenten aquí qué es lo que ustedes van a lograr con ese modelo. En qué porcentaje y por supuesto vamos a tener una fila. Cool. Y presentarlo, sustentarlo aquí. Entonces, la última pregunta del día de hoy es: ¿quieren el examen en la 10ª o en la 11? La 11. Y el proyecto, la presentación del proyecto es en la 10ª entonces. No, la 11. El mejor proyecto. Lo vamos a hacer votando y es por mayoría, lo lamento. Pero el otro curso decidió invertirlo. Decidieron poner el examen en la 10ª, como ya terminamos el contenido, lo
piloto. Entonces, levantando la mano, ¿quiénes quieren el examen en la décima? Examen en la décima, chicos, entonces. Nada, ¿qué tenemos para esta semana? La actividad número 3, por favor, que es 2 a la cama. Y por lo menos su piloto, sacan 3, hagan el piloto esta semana, para que puedan tener tiempo de hacer la experimentación.